Mi más terrorífica experiencia, bueno, cualquiera puede disponer de unas cuantas si trabaja de farero durante 35 años, aunque la mayoría de las veces se trata de un cometido monótono y rutinario: mantener la luz encendida, escribir informes. Cuando era joven y aún no llevaba mucho tiempo en el servicio, se produjo una vacante en un faro recientemente construido frente a la costa de la Guayana, sobre un pequeño escollo a unos 30 kilómetros de la tierra continental. La paga era alta, así que, con el propósito de conseguir una renta adecuada antes de casarme, me ofrecí voluntario para trabajar en el nuevo faro. La llave de los 3 esqueletos, nombre que se le daba a la pequeña roca sobre la que se erguía el faro, tenía mala reputación. Se la llamaba así a causa de la historia sobre 3 convictos que, tras escapar de Cayena en una canoa robada, fueron a naufragar en la roca durante la noche. De manera que se las arreglaron para escapar de la prisión, pero acabaron condenados a morir de hambre y sed. Cuando los encontraron no quedaban más que 3 montones de huesos mondos y lisos por la acción de las aves marinas. La leyenda dice que los 3 esqueletos, envueltos en una luz fosforescente, bailan y aúllan por las noches sobre las pequeñas rocas. Pero existen muchos cuentos por el estilo, y tampoco me importan un bledo las advertencias de los viejos sobre la isla de Seine, así que firmé el contrato, cogí un barco y, en menos de un mes, me hallaba instalado en el faro. Imagínense, un cilindro gris y afilado, asido a la roca por unas barras negras de acero y cemento, que se yergue sobre una diminuta isla a 30 kilómetros de la costa. Situada en medio del mar, la isla, un pequeño escollo de roca desnuda, apenas medía 50 metros de largo por 13 de ancho. Era tan pequeña que a duras penas podías estirar las piernas y caminar un poco. Pero aquello era una ventaja que no poseen todos los faros, pues hay algunos que se elevan directamente sobre las olas y la única habitación de la que disponen es la misma en la que está situada la linterna. Sin embargo, tenías que ir con cuidado, pues las rocas resultaban traicioneras y se podía resbalar en cualquier momento. Un paso en falso y te ibas directo al mar, y, aunque el riesgo de ahogarse no era muy alto, las aguas que nos rodeaban estaban infestadas de enormes tiburones que patrullaban sin cesar la base del faro. Y sin embargo, la vida no estaba nada mal. Disponíamos de provisiones para varios meses, por si el mar se embravecía demasiado para permitir que el barco de suministros nos habituallase. Durante el día solíamos trabajar en el faro, limpiando las habitaciones, abrillantando el metal, las lentes y el reflector de la linterna, y por las noches nos sentábamos en la galería y contemplábamos nuestra luz, una linterna tan poderosa como 20.000 velas juntas, proyectando al mar su poderoso y blanco haz desde la punta de una torreta de 65 metros de alto. A veces, cuando la atmósfera estaba muy clara, podíamos ver la tierra, una difusa línea irregular que despuntaba por el oeste. El océano se extendía sin trabas al este, sur y norte. Quizás los hombres de tierra adentro se habrían aburrido muy pronto de aquella clase de vida, aislados en una pequeña isla de Sudamérica durante 18 semanas, tiempo que duraba el servicio continuo entre cada periodo de permiso en tierra. Pero a mí y a mis 2 camaradas de trabajo nos gustaba de tal manera que yo estaba encantado con los 22 meses que duraría el servicio en el faro, si descontamos los periodos de descanso en tierra. Y puedo afirmar que mi vida en la llave de los 3 esqueletos era totalmente satisfactoria. Acababa de retornar de uno de esos permisos a finales de junio, es decir, a mediados del invierno en aquellas latitudes, y pronto me había vuelto a acostumbrar a la rutina habitual de mis 2 camaradas de trabajo, un bretón llamado Legliu y el encargado del faro, Ichua, un vasco que tenía una docena de años más que nosotros. Durante 8 días todo siguió su curso normal, y entonces, la 9ª noche desde mi regreso, Ichua, que estaba de guardia nocturna, nos llamó a Legliu y a mí, que dormíamos en nuestras respectivas habitaciones en medio de la torre, a las 2 de la madrugada. Nos levantamos de inmediato, subimos la treintena de escalones que había hasta la galería y nos situamos al lado de nuestro jefe. Ichua señaló algo. Seguimos la dirección de su dedo y vimos un gran velero de 3 palos, con todas las velas desplegadas, que se dirigía directamente hacia el faro. Llevaba un extraño rumbo,
ya que la nave tenía que habernos avistado hacía tiempo, pues la luz de nuestra linterna lo iluminaba con la claridad del día cada vez que se proyectaba sobre él. En aquellos tiempos, los barcos apenas frecuentaban nuestras aguas, ya que el faro servía de advertencia a los traicioneros arrecifes que rozaban la superficie del océano y que se extendían a lo lejos, mar adentro. En consecuencia, siempre éramos evitados, especialmente por los barcos de vela, que no podían maniobrar con la misma facilidad que los vapores. Así pues, no es de extrañar que estuviéramos enormemente sorprendidos ante la visión de aquel velero de 3 palos que navegaba hacia un trágico destino en medio de las brumas de la madrugada. Reconocí de inmediato sus formas, pues se le veía perfectamente, aún a casi 2 kilómetros de distancia, cuando la luz de la linterna resplandecía sobre él. Se trataba de una hermosa nave de unas 4.000 toneladas, una embarcación veloz que seguramente había transportado todo tipo de mercancías a cualquier rincón del mundo, surcando los mares sin descanso. Por sus líneas supe que se trataba de un barco holandés, lo cual no resultaba nada extraño, ya que Paramaribo y la Guayana holandesa se encontraban muy cerca de Cayena. Al ver su trágico rumbo y la blanca espuma que se levantaba en su roda, Legliu gritó: «¿Qué pasa con la tripulación? ¿Están borrachos o se han vuelto locos? ¿Es que no nos ven?» Y Chua asintió gravemente y nos miró con seriedad mientras decía: «¿Vernos? Sin duda tendría que vernos, suponiendo que hubiera alguien a bordo». «¿Qué quiere decir, patrón?», preguntó Legliu, volviéndose hacia el vasco. «¿Cree que se trata del holandés errante?». Había expresado su miedo con tanta brusquedad y evidencia que el viejo se puso a reír. «No, hombre, no es eso lo que quiero decir. Si digo que no hay nadie a bordo, es que asumo que se trata de un barco abandonado». Ambos entendimos entonces su anterior afirmación, y Chua estaba en lo cierto. La tripulación, creyéndolo maldito de alguna manera, lo había abandonado. El barco había seguido navegando por su cuenta, empujado por los vaivenes del viento. La tensión fue subiendo de tono mientras observábamos la progresión de la nave, que podía chocar con uno de los numerosos arrecifes en cualquier momento. Pero de repente dio un bandazo debido a un cambio del viento. Las vergas giraron y el pecio cambió torpemente de rumbo, alejándose de nosotros. Bajo la luz de nuestra linterna parecía tan fuerte, tan recio, que Ichua exclamó con impaciencia: «Pero, ¿por qué diablos lo han abandonado? Está en perfecto estado. No hay indicios de fuego y tampoco parece que esté haciendo agua». Legliu agitó las manos hacia el barco en señal de despedida. «Bon voyage», sonrió a Ichua mientras se encaminaba al piso inferior. «¿Nos abandona, patrón? Y ahora jamás sabremos que...» «No, no lo hace», gritó el vasco. «Mirad, está dando la vuelta». Como si obedeciera a sus palabras, el pecio de 3 palos se detuvo. Giró sobre sí mismo y puso rumbo hacia nosotros una vez más. Durante las siguientes 4 horas el barco jugó a nuestro alrededor, zigzagueando, aproximándose, parando y, de repente, lanzándose de nuevo hacia adelante. Sin duda se trataba de una extraña combinación entre la acción del viento y de las corrientes marinas que confluían en nuestra isla. Entonces la aurora tropical estalló bruscamente en el cielo. El sol se irguió sobre el mar y se hizo de día. Ahora el barco resultaba claramente visible mientras pasaba delante de nosotros. Apagamos la linterna y volvimos a la galería, provistos de unos prismáticos. Todos dirigimos nuestra atención sobre la popa y descubrimos unas letras negras que resaltaban sobre un fondo blanco y ovalado. Cornelius de Witt, Rotterdam. Habíamos adivinado su procedencia. Se trataba de un barco holandés. Justo entonces el viento cobró fuerza y el Cornelius de Witt volvió a cambiar de rumbo. Se inclinó a babor y puso proa hacia la isla una vez más. Pero esta vez se hallaba tan cerca que todos sabíamos que no le daría tiempo de volver a virar. «¡Truenos!», exclamó Legliu, con su alma bretona encogida al ver un barco condenado a estrellarse contra las rocas. «Va a chocar sin remedio. ¡Está perdido!». Sacudí la cabeza. «Sí, y es una lástima ver cómo naufraga un barco tan bello y no poder evitarlo». No podíamos hacer nada, excepto mirar. Contemplar un barco con todas las velas desplegadas, hendiendo el mar, con su proa como si corriera delante del viento,
es una de las imágenes más bellas del mundo, pero aquella vez apenas podía contener las lágrimas que pugnaban por salir de mis ojos mientras veía cómo aquella preciosa embarcación se dirigía directamente hacia un trágico fin. Durante todo el rato enfocamos los prismáticos sobre el barco y, de repente, todos gritamos a un tiempo: ¡Ratas! Entonces supimos por qué aquella embarcación, que estaba en perfecto estado, había sido abandonada por su tripulación. Habían huido de las ratas. No de esos raquíticos especímenes que cualquiera puede ver tierra adentro y que apenas alcanzan la longitud de un pie desde sus temblorosos hocicos hasta la punta de sus colas larguiruchas. Esas desdichadas criaturas elusivas que se ocultan en el más mínimo sonido de pasos humanos. No, estas eran ratas de barco, unos ejemplares enormes y listos, nacidos en el mar, que han navegado por todos los rincones del mundo, pasando de un barco a otro más grande mientras se multiplican sin cesar. Hay una diferencia enorme entre las ratas de tierra y estas ratas marinas, tan grande como la que existe entre una barcaza de pesca y un buque acorazado. Las ratas de mar son animales fieros y audaces, grandes, recios e inteligentes, gregarios y muy listos, capaces de poner en aprietos al mejor de los marineros con sus conocimientos del mar y una habilidad sorprendente y sobrenatural para predecir el tiempo atmosférico. Y son bichos valientes y muy vengativos. Si consigues herir a uno, sus gritos agudos atraerán una horda de compañeros que se precipitarán sobre ti y comenzarán a devorarte hasta que los huesos asomen mondos y lirondos entre la carne. Las que había en aquel barco, ratas holandesas, son las peores de todas, tan superiores a otras ratas marinas como sus hermanas lo son al resto de las ratas de tierra. Existe una historia muy conocida acerca de estos animales. Un capitán holandés, que quería proteger su mercancía de a bordo, se trajo al barco un par de perros terrier. Obsérvese que no eran gatos. Unos sabuesos especialmente entrenados en la caza, búsqueda y aniquilación de las despiadadas ratas. Cuando el navío, que había partido de Róterdam, dejó atrás el faro de Ostende, los perros habían desaparecido y jamás se les volvió a ver. En menos de 24 horas habían sido emboscados, liquidados y devorados por las ratas. A veces, cuando la carga no les satisface, las ratas atacan a la tripulación, consiguiendo que los marineros abandonen el barco o devorándolos vivos. Al estudiar el Cornelius de Vid me puse enfermo, pues todos los botes salvavidas permanecían en su lugar correspondiente. El barco no había sido abandonado. Sobre el puente de mando, en la cubierta, alrededor de la arboladura, en cualquier punto visible, el barco aparecía como una masa palpitante, un ejército hambriento que venía directamente hacia nosotros, a bordo de un barco enloquecido. Nuestra isla era como una pequeña mancha en mitad de un océano inmenso. El buque podía habernos pasado fácilmente por babor o por estribor, con su voraz carga, pero no. Se dirigió hacia nosotros a toda vela, como si estuviera disputando una carrera, quedando finalmente encallado en una roca afilada. Se produjo un choque terrible cuando su quilla percutió contra las rocas, y luego un espantoso crujido, mientras sus 3 palos caían a un mismo tiempo sobre la cubierta, como si hubieran sido cortados por una hoz gigantesca. Una especie de suspiro terrible se elevó en el aire cuando el agua comenzó a invadir la cubierta del barco. Acto seguido, se partió en dos y comenzó a hundirse como una piedra. Pero las ratas no se ahogaron. Esas bestias no. Tan habituadas al mar como cualquier pez, se juntaron en masas sobre su superficie, con las cabezas hacia arriba y las colas estiradas, mientras palmoteaban el agua con sus zarpas. La mitad, todas aquellas que se encontraban en la parte delantera del barco, saltaron sobre los mástiles caídos hasta las rocas un segundo antes de que se hundiera el navío. Menos de lo que canta un gallo, y sin apenas tiempo de reaccionar, vimos como el velero de 3 palos desaparecía por completo entre las aguas, quedando a la vista tan solo los restos flotantes del naufragio y un ejército de ratas que cubría las rocas desnudas por la marea baja. Miles de cabecitas se irguieron, olisquearon el aire y fuimos descubiertos. Para aquellas bestias, tras varias semanas de vigilia, nosotros éramos carne fresca. Un grito terrible, salido de incontables gargantas, más agudo que el chirrido de una sierra intentando cortar un trozo de hierro, y, al mismo tiempo, las ratas se lanzaron al asedio de la torre. Apenas tuvimos tiempo de cerrar la puerta de la galería, bajar las escaleras y atrancar todas las ventanas que se abrían al exterior.
Afortunadamente, la puerta de entrada al faro, a la que jamás hubiéramos tenido tiempo de llegar, era de bronce y estaba perfectamente cerrada. Mientras tanto, y en apenas un suspiro, la horrible marabunta se había aglomerado alrededor y por encima de la torre como si fuera un árbol, apilándose en las jambas de las ventanas y arañando los cristales con sus zarpas, cubriendo el faro con un manto peludo y llegando hasta el extremo superior de la torreta, donde se acumularon en la galería y sobre los cristales de la linterna. Sus dientes rechinaban sobre los vidrios de la galería, desde donde podían vernos con claridad, aunque les resultara imposible alcanzarnos. Unos pocos milímetros de cristal, por suerte muy resistente, separaban nuestros rostros de sus ojillos brillantes y redondos y de sus afilados dientes y zarpas. Su hedor llenó el faro, envenenó nuestros pulmones e invadió nuestras narices de una pestilencia insoportable y nauseabunda. Esa era nuestra situación. Encerrados vivos en nuestra propia torre, prisioneros de una horda de ratas hambrientas. La tensión resultó tan grande aquella primera noche que fuimos incapaces de conciliar el sueño. A todas horas creíamos que las bestias habían conseguido abrir una vía o romper alguna ventana y que nuestros terroríficos sitiadores penetraban en hordas a través de la brecha. La pleamar empujó a las ratas que habían quedado sobre las rocas, incrementando el número de las que escalaban las paredes de la torre y de las que permanecían apiladas sobre la galería, de tal manera que se veían racimos de ellas colgando de la linterna mientras intentaban subir unas por encima de las otras. Con la llegada de la noche encendimos la luz y el haz giratorio enloqueció por completo a las bestias. Según iba dando vueltas, cegaba sucesivamente a 1 millar de ratas que se apretujaban contra el cristal, mientras que el otro lado del resplandor, el que estaba a oscuras, refulgía de miles de puntitos de luz que ardían como los ojos de las bestias en una jungla nocturna. Durante todo el tiempo escuchábamos los incesantes arañazos de sus zarpas sobre la piedra y el cristal, y el coro de chillidos era tan fuerte que nos veíamos obligados a hablar a gritos para poder entendernos. De cuando en cuando, algunas ratas luchaban entre ellas, cayendo al mar de los negros racimos, de la misma manera que la fruta madura cae de un árbol. En esos momentos siempre veíamos unas aletas triangulares y fosforescentes que surcaban el agua. Los tiburones, de guardia permanente, se daban un festín con nuestros carceleros. Al día siguiente, nos encontrábamos más tranquilos y nos divertimos un rato provocando a las ratas al aplastar nuestros rostros contra el cristal que nos separaba de ellas. Las bestias no podían entender aquella barrera invisible que nos apartaba y nosotros nos reíamos al ver sus esfuerzos por alcanzarnos al otro lado del resistente vidrio. Pero cuando pasó un día más, nos dimos cuenta de lo delicada que era nuestra situación. El aire estaba enrarecido. Incluso el pesado aroma del aceite que impregnaba nuestra fortaleza no era capaz de apaciguar el fétido hedor de las bestias que se apilaban alrededor del faro, y no existía ninguna forma de permitir el paso del aire limpio sin permitir también la entrada a las ratas. La mañana del 4.º día, muy temprano, descubrí que el marco de madera de mi ventana, medio comido por las alimañas, se combaba hacia adentro. Llamé a mis compañeros y entre los tres colocamos una lámina de estaño en la abertura para sellarla reciamente. Nada más acabar la tarea, Ichúa se volvió hacia nosotros y dijo muy serio: «Bueno, el barco de aprovisionamiento vino hace 13 días y no volverá hasta dentro de otros 29». Señaló la blanca lámina de metal que taponaba la abertura abierta entre el marco de la ventana y el granito. «Si logran abrirse paso, esta isla pasará a llamarse la llave de los 6 esqueletos». Durante los siguientes 6 días y 7 noches, nuestra única distracción consistió en observar a las ratas que caían desde la torre al mar, surcando rápidamente los 65 metros que las separaban de las fauces de los tiburones. Pero había tantas que no se apreciaba ninguna disminución en su número. Empezamos a contarlas con la intención de calmarnos y pasar el tiempo, pero pronto nos dimos por vencidos. Se movían incesantemente y nunca se estaban quietas. Luego intentamos identificarlas y ponerles nombres. Una de ellas, que era más grande que el resto, parecía ser la que comandaba las embestidas de sus congéneres contra el cristal que nos separaba de ellas. La llamamos Nero.
También había unas cuantas más que habíamos aprendido a reconocer por ciertas peculiaridades propias. Pero la idea de que nuestros huesos podían hacer compañía a los de los viejos convictos siempre nos rondaba el cerebro. Y las tinieblas que imperaban en el habitáculo alimentaban aquellos pensamientos terribles, ya que el interior del faro estaba ya prácticamente a oscuras, pues nos habíamos visto obligados a sellar todas las ventanas y la única zona por la que aún entraba la luz del día era la habitación de la linterna, en la misma punta de la torre. Entonces Legliu empezó a ponerse taciturno y tenía unas pesadillas en las que veía a los 3 esqueletos bailando a su alrededor con un fulgor gélido mientras intentaban apresarlo. Sus descripciones eran tan detalladas y obsesivas que Ichua y yo también empezamos a verlos. Nos encontrábamos en medio de una pesadilla viviente, los chillidos de las ratas apiladas contra el faro, enloquecidas por el hambre, el fétido, repugnante hedor de sus cuerpos. Solo nos quedaba una cosa por hacer. Tras discutirlo a lo largo de todo el 9º día, decidimos no encender el faro aquella noche, que es la falta más importante de nuestro trabajo y jamás había sido cometida por ninguno de los fareros que habían estado a su cargo desde que el faro entró en servicio. La luz es algo sagrado, un vigilante que advierte a los barcos de los peligros de la noche. Si el faro no luce un cuarto de hora antes de la puesta del sol, solo podría indicar que no hay nadie vivo para encenderlo. Pues bien, aquella noche el faro de los 3 esqueletos permaneció en tinieblas y los hombres a su cargo vivos y coleando. Aun a riesgo de que algún barco se estrellara contra los escollos, no la encendimos, pues nos encontrábamos agotados y medio locos. A las 2 de la madrugada, mientras Ichua dormitaba en su cuarto, la lámina de metal que sellaba su ventana se soltó. El patrón apenas tuvo tiempo de ponerse en pie y pedir ayuda a gritos. Las ratas se precipitaron sobre él. Pero Legliu y yo, que estábamos en la habitación de la linterna, enseguida llegamos a su lado y empezamos a luchar contra la horda de enloquecidas ratas que penetraban a través de la brecha abierta en el marco de la ventana. Ellas nos mordían sin piedad mientras nosotros nos defendíamos con los cuchillos y retrocedíamos poco a poco. Atrancamos la puerta de la habitación, pero antes de que nos diera tiempo a curar nuestras heridas, la madera ya había sido medio comida por las bestias y éstas comenzaron a penetrar en tropel. Nos retiramos escaleras arriba, desprendiéndonos de las ratas que saltaban sobre nosotros. Ni tan siquiera hoy en día recuerdo cómo nos las arreglamos para escapar. Lo único que sé es que saltamos entre aquel enjambre que casi nos llegaba a las rodillas y que golpeábamos a todas las que se precipitaban contra nosotros. Y luego vimos que sangrábamos por un sinfín de pequeñas heridas, que nuestras ropas estaban completamente desgarradas y que nos encontrábamos tumbados sobre la trampilla que había en el suelo y que daba paso al cuarto de la linterna, sin bebidas ni alimentos. Afortunadamente, la trampilla era metálica y estaba firmemente anclada al granito con pernos de hierro. Las ratas ocupaban toda la parte inferior del faro y en el suelo, a nuestro alrededor, yacían una veintena de ejemplares que habían entrado mientras cerrábamos la trampilla y a los que habíamos liquidado con nuestros cuchillos. Por debajo, en la torre, escuchábamos los chillidos de las bestias mientras devoraban cualquier cosa comestible. Los que había afuera gruñían en respuesta y se retorcían como un manto enorme mientras nos observaban a través de los cristales del cuarto de la linterna. Ichua se sentó y contempló en silencio la sangre que emanaba de las heridas abiertas en sus brazos y piernas, formando pequeños regueros a su alrededor, sobre el suelo. Legliu, que se encontraba en un estado lamentable, al igual que yo, nos miró al patrón y a mí con ojos vacuos. Luego dirigió la mirada a la multitud de ratas que se aplastaban contra el cristal y, de repente, empezó a reírse de manera horrible. Los 3 esqueletos. Los 3 esqueletos son ahora 6. 6 esqueletos. Echó la cabeza hacia atrás y se puso a aullar, los ojos brillantes, la saliva resbalando por entre las comisuras de su boca, la sangre diluida cayéndole en el pecho. Le grité que se callara, pero no me hizo caso, así que le di una bofetada en la cara, que era lo único que podía hacer en aquellos momentos. Dejó de aullar al instante, mientras dirigía los ojos a un lado y otro de la habitación. Luego agachó la cabeza y empezó a llorar como un niño. En tierra se habían dado cuenta de que no habíamos encendido el faro y,
al romper la aurora, el barco patrulla se acercó para investigar el suceso. Al mirar con los prismáticos, pude reconocer las expresiones de horror en los rostros de los oficiales y la tripulación cuando, bajo la creciente luz del día, descubrieron que el faro estaba completamente cubierto por una marabunta de ratas. Pensaron, como supe luego, que habíamos sido devorados vivos. Pero las ratas también habían visto a la patrullera o habían olfateado a su tripulación. En cuanto el barco se acercó un poco a la isla, un número incontable de bestias dejaron el faro y se lanzaron al agua, intentando llegar hasta él a nado y abordarlo. Y lo habrían conseguido, ya que el barco se había puesto al pairo, de no ser porque el jefe de máquinas conectó el motor de vapor a una manguera de la cubierta y abrasó las cabezas de los atacantes, que se vieron obligados a aminorar su marcha, permitiendo al barco apartarse de la columna de ratas. Entonces los tiburones entraron en acción. Se lanzaron sobre las ratas con las fauces abiertas de par en par, segándolas como una hoz siega el trigo maduro. Aquel día los tiburones sí acometieron una tarea realmente útil. Las bestias restantes dieron media vuelta y volvieron a las rocas, donde emergieron chorreantes. Mientras se acercaban al faro, sus camaradas la saludaban con un estridente griterío que sonaba desdeñoso. Respondieron enojadas y se mezclaron con sus congéneres. Desde varios puntos de la refriega se las ridiculizaba por no haber podido capturar el navío. Pero nada de esto nos ayudaba a escapar de nuestra prisión. La pequeña patrullera no podía acercarse y se quedó dando vueltas al faro a cierta distancia de las rocas, y la torreta debía parecerles algo fantástico, inverosímil, con tantas bestias amontonadas y desafiantes. Finalmente, al descubrir que las ratas entraban y salían libremente por la puerta del faro, los de la patrullera decidieron que habíamos perecido y estaban a punto de abandonarnos cuando Ichua, que había recobrado el sentido común, pensó en valerse del faro para hacerles una señal. Encendió la luz y, ayudándose de un tablón con el que cubría de cuando en cuando la linterna para formar rayas y puntos, hizo saber toda nuestra aventura a los hombres del barco. Su respuesta no se hizo esperar. Cuando entendieron nuestra situación, que no podíamos abandonar el faro, que Legliu estaba perdiendo la cabeza y que Ichua y yo estábamos cubiertos de heridas y que no disponíamos de comida ni agua, nos mandaron un mensaje de ánimo. No os deis por vencidos. Aguantad un poco más. Os sacaremos de aquí. Luego, la patrullera dio media vuelta y se dirigió a toda máquina hacia la costa, dejándonos un poco más animados. Al mediodía volvió a aparecer, acompañada por un barco de aprovisionamiento, 2 pequeños botes guardacostas y un buque equipado para combatir incendios. Toda una pequeña escuadrilla. A las 12:30 comenzó la batalla. Tras un breve reconocimiento de la situación, el barco antiincendio se acercó lentamente a la isla entre los arrecifes y luego dirigió un potente chorro de agua contra las ratas. El poderoso surtidor derribó a las bestias de sus posiciones, arrojándolas al agua entre chillidos y permitiendo que los tiburones las devoraran. Pero por cada 10 que perecían, otras 7 volvían a ganar tierra, y el chorro tampoco podía acabar con las que permanecían en el interior de la torre. Incluso algunas bestias, en vez de volver a las rocas, se lanzaron contra el buque y los marineros se vieron obligados a luchar cuerpo a cuerpo contra ellas. Eran verdaderas ratas holandesas, que no temían a los humanos y que luchaban por sus vidas hasta el fin. Llegó la noche y nada había cambiado demasiado. Las ratas aún seguían siendo dueñas y señoras de la situación. Uno de los botes guardacostas se quedó cerca de la isla, mientras el resto de la flotilla volvió a tierra. Tendríamos que pasar una noche más en nuestra prisión. Legliu estaba sentado en el suelo, balbuceando palabras inconexas sobre esqueletos, y Ichua acababa de perder el conocimiento a causa de sus heridas. Yo no me sentía mucho mejor, y notaba que la sangre me hervía de fiebre. Por fin acabó la noche, y al atardecer vi un remolcador que acompañaba al buque antiincendios y que tiraba de una barcaza enorme. A través de los prismáticos descubrí que la barcaza estaba repleta de carne. Arriesgándose entre los peligrosos escollos, el remolcador condujo la barcaza todo lo cerca de la isla que pudo. Nuestros sitiadores desertaron al instante, desde la primera a la última rata, lanzándose al agua y abordando la barcaza, atraídos por el aroma de la carne recién cortada. El remolcador tiró de la barcaza hasta situarla a unos 2 kilómetros de la isla, donde el buque antiincendios la roció con gasolina. Alguien arrojó una mecha incendiaria desde la patrullera y prendió fuego a la barcaza.
El pontón se cubrió de llamas al instante y las ratas se lanzaron al agua en oleadas, pero la patrullera comenzó a bombardearlas desde una distancia prudencial y los tiburones acabaron con los pocos ejemplares supervivientes. Uno de los botes salvavidas de la patrullera nos evacuó de la isla, dejando en ella 3 hombres para sustituirnos. Al anochecer, nos encontrábamos en el hospital de Cayena. ¿Qué fue de mis amigos? Bien. Legliu no pudo resistirlo y se volvió completamente loco. Le enviaron de regreso a Francia y le internaron en un manicomio. Pobre diablo. Y Chua murió esa misma semana. Las mordeduras de ratas son muy peligrosas en un clima tan cálido y húmedo y se infectan con gran rapidez. En cuanto a mí, cuando fumigaron el faro y repararon los destrozos ocasionados por las ratas, volví a mi trabajo habitual. ¿Por qué no? No había razón alguna para que ese incidente me impidiera finalizar mi servicio en el faro. Además, ya os he dicho que me encantaba el lugar y, para ser honestos, jamás he vuelto a tener un trabajo tan placentero como el que allí llevaba. Y cuando tuve que abandonarlo, os puedo decir que se me saltaban las lágrimas mientras veía la isla de la llave de los 3 esqueletos desaparecer tras el horizonte.